Hola a todos, bienvenidos al podcast Líderes de Compras. Hoy nos acompaña Miguel Mas y nos va a contar cómo llegó al mundo de las compras y nos va a contar muchas cosas de él, así que le damos paso. Hola Miguel, muy buenas. Hola, buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes a todos. Pues nada, yo, como se dice vulgarmente, empecé de compras de rebote. Estaba trabajando en una compañía llevando todo el tema de operaciones, supply chain y logística, y entré en un proyecto para llevar toda la cuenta de Facility Management de Nissan en España, y ahí es donde entré a la negociación, a la vida, a entender el negocio a través de los proveedores, y de ahí salté al grupo Volkswagen en el año 2007, fecha en la que me incorporé al sector de automoción, llevando a la edición de compras y de logística. Llevo 20 años en el grupo Volkswagen y durante 3 años de este ínterin temporal he estado implementando en Estados Unidos y México una estructura única de compras, que fue una aventura apasionante, y hace un año y medio volví a España y llevo la dirección de compras desde Barcelona desde hace un año y medio. Qué interesante todo, sobre todo lo del facility, que ya sabes que a mí es lo que me lleva al mundo de las compras, ¿no? Toda la categoría de facilities. Eh, Empezaste en Nissan, luego Volkswagen. ¿Qué tal en México? Cuéntanos algo de México, de Estados Unidos, que nos haga, más que en sí mismo del negocio, de cómo es la relación con los proveedores, cómo es la vida en el día a día de un proyecto tan importante de unificar las compras como tú has Yo, hecho. yo- yo te diría que ha sido la experiencia personal, profesional más intensa de mi vida. Os diría que lo más complicado es integrar temas culturales tan diferentes entre el mercado norteamericano y los americanos y el mercado mexicano. Am, Creo que tienes que adaptarte, y ser muy flexible a la hora de entender un poquito cómo es el cliente, el consumidor y el proveedor norteamericano, y cómo es el cliente, consumidor y proveedor mexicano. Y luego integrar, ¿no?, un poco las diferencias en los equipos de compras entre dos países. Al final estamos hablando de uno de los mercados y regiones de compras más importantes y relevantes del grupo Volkswagen, y tienes que saber precisamente modular. Yo creo que lo más complejo es, la estrategia era clara y fue clara. En vez de trabajar de manera atomizada, de manera desorganizada, es intentar entender todo ese mercado como un mercado único, es escuchar a todos los proveedores, ¿no?, en ese mercado, ¿no?, con una única estructura, mucho más con visión estratégica, intentando buscar sinergias, intentando alinear vencimientos. Pero a nivel un poco de cultura te diría que es muy, muy diferente. O sea, el mexicano cuesta mucho, pues al principio, que tome confianza, tanto al equipo de compras como a los proveedores mexicanos. Yo creo que al final os diría que el sentarte con ellos de igual a igual, el abrirte, el ser transparente, el ser muy honesto, el darles muchísimo tiempo, porque creo que el mundo de compras no es esperar a que llegue una negociación, sino estar siempre, siempre, siempre encima del mercado. Y yo creo que al final, cuando te ven que tienes empuje, cuando te ven que tienes ganas, cuando tienes ilusión, que quieres hacer algo diferente, ¿no?, que quieres empoderarles, que quieres desarrollar proveedores, que quieres desarrollar iniciativas, que quieres cambiar cosas, y lo haces como un equipo, te siguen. Los americanos van mucho más independientes, tienen otro tipo de habilidades, son marketingianos a muerte, y combinar un poco los dos elementos fue lo más complejo y retador, pero te diría que, insisto, o sea, si yo hago un balance de mi trayectoria profesional, intensísima, fue un máster profesional, y la verdad es que me lo pasé bomba, bomba en el buen sentido de la palabra, con muchísima complejidad, evidentemente, pero al final el proyecto salió adelante. Yo los americanos personalmente no los conozco, pero sí he trabajado con el mercado mexicano y verdaderamente es inmenso. O sea, yo no he visto cosa más grande en mi vida a nivel de una ciudad como DF con 40 millones de habitantes. Es una locura. Pero culturalmente son muy fuertes, ¿no? O sea, tienen una cultura muy arraigada. Yo recuerdo en el COVID, paraban para hacer el desayuno cuando teníamos un speak o teníamos alguna reunión o algo, paraban y decían, o llegaban tarde a las reuniones, decían, no, es que nosotros siempre llegamos tarde, también online hay que llegar. Estoy hablando de directivos, ¿no? Son así, ¿no? Culturalmente son Sí, son, así, son fuertes. así. Al final, creo que cada mercado, cada país tiene sus propias identidades, sus propias variedades, ¿no? Al final, es cierto que al principio,
primero tienes que hacer una labor un poquito de escucha activa. No al principio, yo creo que siempre. En la vida, Claro. en el ámbito profesional que desarrolles, creo que el escuchar un poco de manera diferente a todos los que te rodean es un must y debe ser la primera acción para poder luego desarrollar, liderar, impulsar equipos, estrategias y lo que sea. No solo con los equipos de compras, sino con todas las unidades de negocio, ¿eh? Porque al final es lo que tú dices, los americanos tienen, ¿no?, la etiqueta de ser muchísimo más efectivos y mucho más rápidos. Los mexicanos quizás, ¿no?, son más leales porque la media de experiencia en el equipo de compras pues estaba rondando los 20 años, que creo que hoy en día estamos hablando de al final gente que no les puede enseñar nada, simplemente es intentar escucharles, decir, oye, teniendo en cuenta vuestra experiencia, teniendo en cuenta los retos que tenemos, ¿qué podríamos hacer de manera diferente? ¿Cómo podemos pensar de manera diferente? ¿Cómo podemos actuar de manera diferente? Definirme un poquito cuál es vuestra diaria, cuál es vuestra actividad semanal, mensual y qué podríamos hacer juntos de manera diferente. Y esto es un poco el enfoque. Y es cierto que mi estilo es mucho de delegar. Y al principio tuve un poquito de dificultad porque es cierto lo que tú comentas, Joaquín, que cuando tú delegas y ellos no están acostumbrados a tomar ese protagonismo, pues al principio se genera un poquito ahí de ciertas fricciones, pero luego en el momento que entendieron, ¿no?, que el mundo requiere otro tipo de skills, otro tipo de habilidades, otro tipo de enfoque, otro tipo de approach, se adaptaron inmediatamente y es el mejor equipo desde el punto de vista de experiencia, de complejidad del mercado, ¿no?, y de volumen a nivel un poco lo que es el sector de automoción y demás, más potente el que he llevado en mi vida profesional. Estoy totalmente de acuerdo contigo que el mercado latinoamericano, y incluimos, está muy atento a todo lo que le dices, son muy respetuosos y tienen un potencial tremendo, ¿no? Nos miran como Occidente muchas veces, ¿no? Es lo que dice un amigo que tengo allí, dice Occidente. En el COVID decían que éramos Occidente, ¿no? Lo que venía, lo que estaba por venir, ¿no? Bueno, metiéndonos un poco ahí en tu día a día, dentro de la estructura de una organización como la que tú trabajas, Volkswagen, ¿cómo se gestiona la relación con los proveedores estratégicos? ¿Dónde está el equilibrio para encontrar ahí la estabilidad al mercado, ¿no? Pues sois duros los de automoción, no sois fáciles, Sí, ¿no? o sea, yo te diría primero que el contexto y el sector está en un momento de eclosión, ¿no? No solo el sector de automoción, yo creo que el mundo está donde cambiando. Por eso creo que, en primer lugar, pues el tipo de perfiles que tenemos que tener en los equipos de compras ha variado, el mundo va a hipervelocidad. Nosotros tenemos desde hace unos años cada vez más un concepto regional en el tema de compras, es decir, en función de una serie de ratios y de KPIs a nivel de eficiencia, calidad en nuestros procesos de compras, ¿no? Y cuando digo procesos de compras a nivel de calidad, luego os explicaré un poquito a qué me refiero. Cada vez hemos tenido más margen de autonomía respecto a la central, ¿eh? Históricamente, pues teníamos que presentar proyectos en Alemania y los seguimos presentando, pero nos han ido dando cada vez más autonomía, ¿vale? Entonces, la ventaja en automoción, como tú comentas, Joaquín, es que todo pasa por la dirección de compras. O sea, no es como en otro tipo de sectores o de industrias. Tenemos un proceso global, estandarizado, que funciona exactamente igual en cada mercado, con lo cual eso es muy fácil. Todo el mundo a nivel de la compañía y a nivel de negocio entiende cuáles son las reglas de juego. Luego también os podré explicar, ¿no?, las palancas que creo que constantemente tenemos que introducir como dirección de compras, pues para explicar lo que hacemos de diferente, tanto internamente como externamente. Yo creo, y esto es un enfoque que tengo ya en mi mindset desde hace muchos años, es no me quiero sentar con proveedores solo cuando negociamos. Constantemente intento tener como una actitud más de dirección comercial o dirección de innovación. ¿Con cuántos proveedores me puedo sentar a lo largo de la semana, del mes y del año? Siempre digo lo mismo. No tengo tiempo de poder ver en cada web de cada empresa que me viene a ver o que me contacta las nuevas líneas de negocio que van implementando. Es imposible. Siempre digo lo mismo. Al final es en plan, no podemos ser un departamento que se cierre o que espere. No podemos ser reactivos, tenemos que ser proactivos. Tenemos que entender el mercado. Tenemos que apoyar la estrategia de la compañía. Y desde hace años lo que os decía, o sea, tenemos el tema de regiones. En el caso de España y Portugal, integramos muchas entidades del grupo Volkswagen, algunas más de fábrica y algunas más comerciales, donde estoy yo, que básicamente es la importadora que distribuye los coches y modelos de Volkswagen, Audi, Skoda, vehículos comerciales y Ducati.
Y cada vez más hacemos un approach mucho más bidireccional. Es decir, o sea, ¿cuál es el business plan que tenemos a lo largo del año? Y anticipamos esa información porque soy un fanático de que los concursos y que los elementos de compra se tienen que hacer con tiempo y con calidad. Tenemos que hacer una labor de explicar los retos que tenemos, ¿no? De una manera diferente a las business units, a los expertos de negocio, porque me he encontrado que a veces la diaria nos come tanto que el hecho de no estar pendiente de lo que hay en el mercado nos hace perder oportunidades, ¿no? Eso por un lado. Co-creamos conjuntamente con las unidades de negocio la definición cada vez que lanzamos un proyecto, hacemos un market search de qué tipo de players, ¿no?, hay en el mercado, qué tipo de metodologías hay nuevas, qué tipo de innovación hay nueva, qué tipo de disrupción hay nueva. Y por eso decía que cada vez tenemos que estar mucho más pendientes y tener otro tipo de comunicaciones con todos y cada uno de ellos. No podemos llegar a todos. Intentamos, en función de cada año, analizar, ¿no?, lo más prioritario y hacemos distintas tipologías de reuniones. Hemos implementado desde hace ya también bastante tiempo, tanto en Estados Unidos y México como aquí en España, lo que llamamos Partner Talks, que básicamente, o Innovation Days, es mucho antes de la pura licitación de un proyecto o servicio y precisamente para proponer diferentes perspectivas y propuestas de valor que pueden en el mercado, el hacerlo con los distintos stakeholders que existe la compañía antes de la licitación. Cuando hay un concurso, ¿no?, siempre el concepto del coste del cambio, del miedo del cambio, del periodo de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre digo lo mismo. Para evitar eso, creo que tenemos que introducir y ser prescriptores en las organizaciones de todo lo que hay nuevo en el mercado. No me vale el concepto del miedo, no me vale el concepto tradicional. Tengo que ser capaz de convencer, nunca imponer, porque tenemos el concepto de que toda la definición yo puedo ayudar en función de mi conocimiento de mercado en lo que es el pliego, el RFQ y demás, que luego se lanzará. Involucro mucho a los proveedores, porque en el fondo son ellos los que al final van a tener que apoyar a la compañía, a la unidad de negocio en el proyecto correspondiente. Creo que si haces este approach, el output que va a salir después hacia el mercado es mucho más potente y robusto. Intento evitar el concepto dentro de compras de que solo pueda haber un proveedor. Claro que tengo casos de proveedores únicos por motivos tecnológicos, por motivos a nivel un poco de producción y demás, pero lo que tenemos que provocar precisamente es el proponer y desarrollar nuevos proveedores y cada vez tenemos más comunicaciones de este tipo con ellos. ¿Todos estratégicos? Te diría que muchos sí. No solo por volumen, Joaquín, porque a veces se segmenta por los de más importe y los de menos importe. Todos pueden aportar. Hacemos cuestionarios para escucharles y ver qué podemos cambiar y podemos innovar. Hacemos estas sesiones. Nos hemos hecho en los últimos tiempos también sesiones para explicar la estrategia de la región, los retos como compras, cuáles son las normativas y los roles, porque creo que hay un mantra dentro de las funciones de compras de ni quiero ser ni soy un bombero o un apagafuegos. Tenemos que anticiparnos, tenemos que ser innovadores en ese sentido y cuanto mejor o cuantas más veces puedas comunicarte con toda tu comunidad de proveedores, que insisto, todos pueden ser más o menos estratégicos, mucho mejor irá. Porque al final lo que hay que hacer es que haya más players y no menos players y no tener el rol de gendarme o de policía, que desgraciadamente en muchísimas compañías es el rol que impera y funciona. Pues mira, con todo lo que estás contando, casi me voy a pasar al próximo bloque, ¿no? Donde habíamos definido un poco, y teniendo que ver con la industria en la que estás y con el negocio en el que estás, qué bien, qué oportunidad de tener un concesionario del futuro, ¿no? Hablábamos de la electrificación, la digitalización, la venta online. Entiendo que todo esto forma parte ya de la experiencia que estáis viendo y que estáis empezando a vivir. Absolutamente, Joaquín. Al final nosotros estamos desde hace muchos años, primero liderando el reto de la electromovilidad, con toda la complejidad que todo el mundo puede conocer, porque al final está el doble eje y en el centro Europa, que creo que desgraciadamente el mundo en Europa se está llenando de normativas, ¿no?,
de regulaciones que no escuchan al mercado y que luego tienen impacto en el mercado, porque el sector de automoción en Europa puede ser cercano al 10% del PIB y estamos todos inmersos en una gran batalla, pero desde hace años, como tú comentas, el concepto de concesionario es el partner que tenemos a la hora de fidelizar al cliente. Es un punto más, no solo físico, ¿no?, de interactuación, que tenemos que dar el servicio 7 estrellas. Al final, desde hace muchos años, creo que estamos trabajando todas las marcas y todo el sector de automoción precisamente en esto. Es decir, qué tipo de capas de valor vamos agregando, ¿no? No solo podemos pensar en la compra o venta de un vehículo, tenemos que hablar de la postventa, tenemos que hablar de los servicios, tenemos que integrar, ¿no?, el concepto de facilities, como dices tú, para que cuando vaya alguien a una concesión de nuestras marcas, ¿no?, sienta un poquito el ADN, la particularidad y la calidad que queremos prescribir. Y eso se tiene que ver. Siempre digo, y siempre he dicho lo mismo, es un punto más. ¿Es el más relevante? Yo creo que hoy en día todos los consumidores, teniendo en cuenta la capacidad de información que todo el mundo puede obtener, sabe muchísimo de los coches, ya no se requiere, ¿no?, o ya no viene gente a una concesión sin ningún tipo de conocimiento técnico o de lo que quiere o de lo que no quiere. Esto ha hecho también pivotar, ¿no?, cómo tenemos que anticipar y cómo tenemos que entender y cómo tenemos que comunicarnos con ellos. Pero para nosotros es un elemento más que tiene que marcar la diferencia respecto a cualquier competidor en el mercado. Tiene que ser el punto que marque que quieran venir y repetir con nosotros, porque es como cualquier otro negocio. Una sola vez tú puedes en un momento dado hacer un mal servicio o un mal elemento, que lo que va a pasar es que no te repite. Y nosotros lo que tenemos que provocar en todos y cada uno de los elementos, ¿no?, de la cadena de venta o de la cadena de valor, es que cualquier potencial cliente, sea ya cliente nuestro o tengamos que conquistarlo, precisamente cómo le seducimos, cómo le convencemos y cómo hacemos que esa experiencia sea un elemento que pueda permitirnos competir, ¿no?, teniendo en cuenta factores que quizás en el futuro no vamos a poder manejar tanto, como puede ser el tema de costes o competitividad, teniendo en cuenta cómo vienen de fuerte, ¿no?, los que O en el vienen mercado, ¿no? de Asia, ¿ah? Y evidentemente al final es, oye, nuestras marcas tienen pues el prestigio, la historia, ¿no?, la innovación, la estética y los servicios que se puedan incorporar, ¿no?, en una instalación que al final, insisto, es para nosotros estratégico y clave, ¿no? Porque la red de concesionarios es entera vuestra o hay distribuidores. La red de concesionarios tenemos más de 150 y es una red oficial. Precisamente el hecho de cómo interactuamos con ellos, como partners también, ¿eh? O sea, no es solo mi rol con proveedores hacia afuera, como te he dicho, o mi rol como director de compras con todas las unidades de negocio. Al final la relación con ellos es de partners estratégicos. Es decir, tenemos que ser capaces de que sea un mercado atractivo para ellos, cómo trabajamos la rentabilidad, cómo trabajamos la relación estratégica y comercial con ellos, cómo nos diferenciamos de otros potenciales competidores, porque evidentemente hay concesiones que pueden tener, aparte de una cierta exclusividad, otras muchas concesiones que no tienen exclusividad con las marcas de Volkswagen. Entonces, el hecho de compartir ese viaje conjuntamente y contar con ellos es la línea estratégica que el Grupo Volkswagen ha marcado en los últimos años. Bueno, a mí me gustan los coches, pero tenéis algo encantador, que es las Ducatis. O sea, que el que no vaya a un concesionario a ver una Ducati está, está equivocado, ¿no? Hay que ir a ver esa joya. Ducati es una marca que se ha integrado recientemente, y digo recientemente porque al final yo creo que hay mucha gente que no conoce todo el portfolio de marcas y productos que tenemos, porque no solo es Volkswagen, Audi, Skoda, es Bugatti, es Claro, Bentley, Bugatti, es fíjate. Mayenne, es Scania, tenemos la moto, como dices tú, y la moto es un elemento que al final llama mucho la atención. Claro. Estamos muy contentos, ¿no?, porque es verdad que nos posiciona mucho. Además, desde el punto de vista de competitividad deportiva, por los últimos años nos está dando muchísimos réditos y la verdad es que es un motivo de satisfacción tener dentro de nuestro portfolio de marcas pues el tema de Ducati dentro de la compañía. A ver, se me pone la sonrisa, ¿no? Cuando Ducati. Claro. Respecto a las instalaciones, que además comentaste que empezaste con la parte del facility, ¿no? Cuando un cliente entra en un concesionario, ¿cuánto pesa que las instalaciones sean una decisión de compra? Más la experiencia, cuando tú hablabas antes de experiencia, la instalación es generar un contexto, ¿no? Para que el cliente viva una experiencia, ¿no? Claro, Y cada cuéntanos vez ahí hay. cómo,
trabajáis en esa línea? Cada vez primero hay interactuación física, hay interactuación digital, hay temas relacionados con lo que te digo del momento de realidad. Al final es cómo interactuamos, ¿no?, con el cliente. Y por eso te decía que no solo es el momento físico del encuentro con el cliente, es que hay muchos momentos que tienes que tener comunicación con los clientes en el pre, en el durante y en el post, que es la misma dinámica o filosofía que intento aplicar en mi mundo de compras. Es decir, o sea, no podemos limitarnos a cuando entra un cliente por nuestra oficina, por nuestra concesión, no conocer lo que exige, lo que demanda, no entender cuáles son sus preferencias, cómo nos ha contactado. Este tipo de cuestiones al final hacen que el conocimiento digital de los clientes, ¿no?, la gestión de los clientes, el incorporarles capas de valor, el momento real, ¿no?, en el cual pues viene a un concesionario oficial o viene a un taller oficial, el tipo de servicio, porque al final es como digo yo, ese es el momento de la realidad. ¿Cuánto pesa eso? Yo creo que al final es muy importante, pero no te sabría cuantificar. Yo creo que nunca hemos intentado, o yo no soy consciente de el peso real. Yo creo que hoy en día la gente tiene mucha información y creo que todas las marcas, y por supuesto todas nuestras marcas, están intentando entender al cliente, entrar en nuevos nichos de mercado, dar experiencias y nuevos elementos de valor, agregándolos, ¿no?, a lo que es el ciclo de producto, a cómo interactúas, no limitarse, lo mismo que el mundo de compras o licitación, al puro momento en el que un potencial cliente entra en una concesión porque quiere llevarse o quiere comprar un coche de alguna de estas marcas. Yo creo que tienes que hacer Es, mucho trabajo previo, mucho trabajo in situ en el campo y mucho trabajo después. yo veo cuando era más joven, ¿no? Ibas a un concesionario y había un montón de coches apilados, ¿no? Y entonces decías, y te abrías, no podías abrir la puerta, eran los concesionarios antiguos, ¿no? Y los talleres estaban abajo. Ahora verdaderamente ha cambiado todo esto. O sea, cuando llegas es un sitio donde tienes la joya, están bien colocados. Incluso los talleres ya se ven, no hay nada escondido, los mecánicos se les ve trabajar. Todo esto ha cambiado hacia eso, ¿no? Como tú estás Claro, diciendo, hacia claro, la claro. exigencia de mostrar Son experiencias de cliente. Creo que el sector de automoción quizás tarde respecto a otro tipo de sectores, pero al final los puntos de venta no son puntos de venta. Es lo que te decía, es qué tenemos que construir, ¿no?, como compañía y como grupo, que sea consistente y coherente. Y evidentemente al final ya no es un concesionario, como dices tú, con coches desestructurados y demás. Es una instalación que se va renovando, los estándares de calidad han ido subiendo. Por lo que te decía, uno cuando entra tiene que percibir que la realidad del ADN de nuestras marcas, ¿no?, de lo que luego en un momento dado se va a incorporar, es real o es diferencial, porque tenemos todo tipo de marcas, unas que son más premium, otras menos premium, pero al final precisamente tienes que adaptarte, ¿no?, a todo tipo de clientes y tienes que ser muy consistente. Vuelvo a decir, al final el cliente, lo importante es que perciba algo consistente en cualquiera de nuestras marcas y que cualquier tipo de interacción con ellos realmente sea algo que permita en un momento dado valorar, ¿no?, seguir y estar continuando con nuestras marcas versus otros potenciales competidores. Y la instalación, como tú comentas, bueno, la evolución ha sido radical en los últimos años. Ahora cada vez más hay espacios muy pensados en el cliente, en que el cliente se sienta como en casa, nunca mejor dicho, y la instalación cada vez parece menos un concesionario y cada vez parece más como un eslabón más de la cadena de venta o del sentimiento que pueda tener o que podamos generar con los potenciales clientes, que tienen que ser entusiastas de nuestras marcas. Tenemos que generar ese efecto wow. Y os lo que decía, al final no es solo limitarme a una licitación, no es solo limitarme a la instalación, sino que también todo lo que hay después, servicios de postventa, servicios de la financiación, servicios de movilidad en carretera, servicios de atención al cliente, cualquier tipo de hito, tenemos que trabajarnos su confianza y tenemos que ser consistentes para que cuando vuelva a repetir dentro de X años, pues entre de nuevo, sin dudarlo, en lo que es la experiencia de una de nuestras marcas. Dicho esto, a mí me gustaría también hablar, al final hablaremos de tu parte personal, ¿no? De tus referentes, Uh -huh. pero me gustaría un poco,
hemos hablado como si ya hubiéramos estado en México, como si ya hubiéramos estado en Estados Unidos. A mí creo que a los compradores les podría interesar cómo se vive personalmente la experiencia de coger, hacer las maletas y irse a otro país a desarrollar una actividad. Ahí exiges un reto personal, familiar, no sé si tenías hijos y lo apasionante que es esto, ¿no? Porque es un reto importante en la vida de un profesional, ¿no? Y yo creo que eso es una experiencia que se puede compartir. Al final te diría, Joaquín, por eso te decía que para mí ha sido la mejor experiencia, porque conjugan Claro, los dos elementos. O sea, en la parte personal, porque creo que uno en la carrera no puede pensar solo en uno mismo, como un ente aislado. Yo en este caso tengo familia, y cuando se nos presentó la oportunidad, lo planteamos como una unidad familiar. Y a todos los miembros de la familia tenemos tres hijos, y mi mujer y yo nos sentamos con los tres, intentamos ver si a todos nos apetecía. Tienes que encontrar palancas de motivación personal para todos y cada una de las personas o miembros que componen tu unidad familiar. Y la verdad es que el país o el mercado, ¿no? Nos atrajo desde el minuto cero. Cero. claro. Creo que es una aventura, creo que una experiencia internacional, en todos los sentidos de la palabra, te abre la mente, el conocer cómo trabaja en otro sitio, el conocer cómo es la sociedad en otro sitio, qué tipo de valores, qué tipo de cultura. El pueblo mexicano o México es un sitio, es un paraíso, tiene una serie de elementos complejos, ¿no? Que si no sería, como digo yo, para que todo el mundo se jubile allí, porque la gente es cálida, porque la gastronomía es espectacular, porque la gente es trabajadora, es apasionada, pero la parte personal fue dejar todo, salir de lo que se dice en el argot, en tanto la vida personal o profesional, de tu zona de confort, y además con la complejidad de las edades de ellos. Porque siempre he dicho lo mismo, creo que una expatriación, más allá del mercado, del reto que pueda suponer para el profesional o la familia, creo que si los niños que componen una familia son pequeñitos, como digo yo, no hay Bueno, tantas aristas. Pero cuando viven otra experiencia muy diferente en edad adolescente, sí que tiene más impacto y tiene más calado. De hecho, la vuelta ha sido complicada porque ninguno quería volver. toma ya. Eh, fue tan intensa, y fíjate que llegamos aún y estaba alguna parte del mundo ahí parado con COVID, todo estaba abierto excepto los colegios, pero independientemente de esa complejidad del arranque, luego la experiencia para ellos fue brutal, el país nos acogió brutalmente, la gente nos acogió brutalmente y hemos hecho amigos para toda la vida y la experiencia nos ha marcado y nos ha tocado para toda la vida. Pero es lo que te decía, en su momento fue una apuesta no personal. Oye, uno piensa en su ego, en su vanidad y en su carrera. No, fue un elemento que pensamos que podía ser muy, muy positivo para la familia. Creo que te abre la mente. Y quizás ahora no, pero cuando pasen una serie de años, estamos convencidos, mi mujer y yo, que la experiencia todavía la recordarán mejor de lo que ha sido. Tengo un amigo que es una persona de marketing, de publicidad, que se marchó a México, Ramones, hace muchos años, y cuando vino con su hija habla mexicano, ya se vino hace unos años, claro, fue chiquitita, nació allí, su hija es mexicana, habla así todo el rato, habla como los mexicanos. Claro, cuando ya son mayores supongo que no te han traído el acento, ¿no? Pero cuando son Te, pequeños, te- te diría que todos, incluido un servidor, al final pillas acento claro, porque de hecho, te comentaba antes un poco el mix cultural o cómo tú, con tu personalidad o con tu liderazgo, intentas que la gente no te siga a ti, sino que es lo que te decía, escuchándoles a ellos cómo podemos cambiar cosas, hacer cosas de manera diferente. Um, son tan cálidos, tan buena gente y tienen tantas ganas de trabajar y de hacer cosas que la verdad es que fue muy fácil, muy fácil. E insisto, o sea, ahora ya con la perspectiva que llevamos un año y medio aquí ya de vuelta en España, siendo la vuelta complicada, que ha sido, volvería a repetir la experiencia mañana. Mañana. qué interesante, qué interesante. Eso es muy interesante para los líderes de compra, que no tengan miedo a romper la barrera de confort, ¿no? Sabemos que tenemos aquí la familia, pero no hay que tener miedo a crecer, ¿no? A compartir y a venir con esa No, experiencia. yo creo que hay una frase que la verdad es que de hace muchos años bueno, la escuché y la intento aplicar en mi día a día y a nivel trabajo. El concepto de que tenemos que aprender a desaprender, ¿no? Y perder el miedo a probar cosas nuevas, ¿no? Al final es en plan, creo que el legado, el regalo que tú puedes hacer a tu familia, ¿no? Precisamente es
que puedan valorar lo que tenemos aquí, cuando en un momento dado ves algo diferente, que sepan que hay culturas diferentes, que hay maneras diferentes de pensar, que hay maneras diferentes, ¿no?, en todos los sentidos de la palabra, que tengan humildad, que tengan respeto, que lo disfruten, ¿eh? Porque la vida es unas experiencias y creo que es lo más potente que tú puedes dar o regalar, ¿no? A Exacto. nivel familiar a tus hijos, en este caso. Me gusta, me gusta. Antes hablabas de palancas de compras, ¿no? Y hablabas de las palancas creo que hemos estado hablando mucho de ello y si quieres pasamos a la parte donde hablábamos personal, ¿no? Si has Ujú. tenido algún referente profesional del que aprendiste o alguna persona que te ha hecho pensar de esta manera tan innovadora, tan joven, porque yo te veo muy joven pensando, ¿no? Siempre queriendo innovar, siempre queriendo aprender. Es que te diría, a ver, yo creo que tengo muchos referentes. Yo creo que al final el tema, tú has dicho de mi edad. Yo creo que al final el tema de las edades. Yo he conocido y conozco, gente de 60, de 50, de 70 jóvenes. Claro, Y veo gente de 30 y de 35 viejos. O sea, creo que la curiosidad o la motivación de uno, la energía, la actitud positiva es fundamental. Y yo siempre he tenido esta curiosidad de aprender. Creo que es una virtud que yo he aprendido de muchas gentes. O sea, yo puedo tener un referente dentro del grupo Volkswagen, que fue gran directivo de compras y que llegó a ser vicepresidente mundial de compras, que fue Paco García Sanz, de la época de López Arrotudo, además. ujú, Fue el impulsor del hoy lo que tenemos a nivel grupo Volkswagen, a nivel de función estratégica, ¿no?, dentro del grupo. Pero es que cada día aprendo. Yo precisamente creo lo que más disfruto, lo que más me apasiona, es que todos los días cuando me siento con una empresa, con un empresario, con personas, les escucho, aprendo, intento coger tips. Cuando hago un network, intento coger un tip, intento cambiar algo, intento todos los años, y llevo muchos años ya, no he perdido nunca la pasión o las ganas de aprender. Y es lo que decía, oye, pues ahora tengo que quitarme mi sesgo. Ahora he entendido que hay una nueva palanca, cómo la introduzco en la compañía, cómo rompo los sesgos. No ser el típico departamento o persona gris que solo negocia o que en un momento impone cosas. No, cómo tú escuchas. Entonces, a tu pregunta, porque hablo mucho, tengo muchos referentes, pero es que aprendo de un directivo y aprendo de una persona de campo. Entonces, es cómo tú interactúas con ellos y puedes aplicar, ¿no?, este tipo de buenas prácticas, de ideas, de cualquier elemento que tú lo puedas luego llevar y traer a tu realidad empresarial y a tu diaria. Entonces, no me aburro, siempre he dicho lo mismo, el hay que, fondo es, efectivamente, no te aburres. cada año es diferente, cada reto es diferente. Claro. Intento precisamente, oye, ¿cómo me comunico distinto con los proveedores? ¿Cómo puedo mejorar el marketing? Porque llevo muchos años diciendo, ¿cómo es posible que no podemos estar en las escuelas de negocios? ¿Cómo es posible que al final una dirección de compras no esté todavía mejor posicionada en comités de ejecutivos o en boards de la compañía? Porque al final, a partir de nuestras decisiones, tenemos que transformar las compañías, tenemos que mejorar los KPIs de negocios, tenemos que intentar ser ese elemento, ¿no?, que luego se pueda recoger en lo que teóricamente somos los departamentos de compras, generadores de ahorros. Yo no genero ahorros, yo al final es en plan, precisamente es, si yo estoy entendiendo el mercado y soy capaz de escuchar lo que hay nuevo en el mercado, lo puedo incorporar a mi compañía. Y eso Por es valor. supuesto. Parte de Entonces, innovación, estás en todo, yo, claro. yo aprendo todos los días y no tengo un referente. Cantidad de gente me ha marcado, Joaquín. Desde un plano de humildad te diría que es lo que te decía, o sea, es no perder nunca la actitud positiva con ética, porque creo que es otro elemento que llevando muchos años como llevo en la dirección de compras o llevando equipos de compras, el tema de ética y cómo tú transmites Claro. valores y demás es fundamental, tiene que estar en el ADN de uno, pero mi motor o lo que me impulsa es eso, es estar siempre con el radar fuera, con la mente abierta, ser proactivo y no reactivo. Hay otra frase que te quería decir, el que cambia no siempre gana, pero el que no cambia siempre pierde. Con lo cual es en plan, ¿por qué Claro. tenemos miedo a hacer cosas diferentes? ¿Por qué el comprador tiene que ser alguien que tenga skills humanas hoy en día que estamos todo el día hablando con la IA? Porque el comprador tiene que, en nuestro caso, cada vez más entender el mercado y el negocio, tenemos comités, tenemos regiones y tenemos que presentar a lo mejor en 7 minutos
la estrategia y tu tema de valor como compras para que alguien nos lo apruebe cuando vamos a Alemania. Entonces, ya no vale alguien que solo sepa negociar, por ejemplo. Entonces, ese tema de curiosidad, ese tema de buscar durante la semana tiempos para parar, tiempos para pensar, para que en un momento dado no sea la diaria la que te coma y que seas tú el que pueda marcar, oye, ¿de qué manera voy a ayudar estratégicamente con distintos proyectos, con distintas palancas, a las distintas direcciones generales y las marcas que componen mi compañía? Y creo que es un tema de actitud. Es un tema de actitud, totalmente de acuerdo. Tenemos una pregunta por aquí que era que si tienes algún hábito o alguna rutina que consideres clave. Yo creo que alguna puedo sacar de lo que has dicho, que es escuchar, que es Para mí escuchar es lo que te decía, al final es un tema de, para mí la confianza mutua y la transparencia con los proveedores. Ser muy directo y muy honesto. Insisto, yo creo que nunca vamos a ser influencers. Siempre he dicho lo mismo, al final es en plan, quizás hay uno cuando gana un concurso que me quiere mucho, pero hay muchos que pierden el concurso. ¿Cómo tú explicas a los que han perdido elementos o palancas para que a futuro puedan ser más competitivos? ¿No? ¿Cómo tú interactúas con ellos? ¿Cómo eres honesto con ellos? Lo mismo que con tu equipo o con tus unidades de negocio. Creo que la planificación te diría que es otra obsesión que tengo. O sea, trabajar con todo el tiempo del mundo. Y hice un comentario en el último board de, oye, apliquemos un criterio que todo el mundo aplica en su vida personal. Oye, si uno tiene un contrato de arrendamiento, seguro que no va a hablar con su arrendador para una renovación 2 días antes del vencimiento. Pues lo mismo que digo esto es, si tenemos un servicio de IT o tenemos un servicio de una agencia creativa o tenemos un contrato de logística, vamos a trabajarlo inmediatamente. Vamos a, precisamente durante mucho tiempo, poderlo desarrollar, poder ver qué hay nuevo en el mercado, poder escuchar a los proveedores, porque al final, si tú recoges los pain points de los proveedores, si tú entiendes lo que hay de particular en el mercado y demás, luego lo puedes incorporar a tu compañía. O sea, escucha por un lado, planificación por otro, y lo que te decía, o sea, es intentar tener tú, utiliza a veces los domingos y al menos un par de horas a la semana, de bloquearte la agenda para parar y pensar. O sea, creo que existe mucho en Europa y por supuesto mucho en México y en Estados Unidos un tema de todo el rato reunidos. O sea, eso y el concepto también de, hablaba hace unos cuantos años en algunos foros de compras de, creo que ya no existe el concepto de alguien que pueda trabajar como un silo en una organización. Cómo tú interactúas con todos los entes que componen la familia dentro de una compañía. Cómo tú integras también al proveedor. O sea, la frase de compras no va contra negocio. O sea, al final, el proveedor tiene que integrarse con el comprador y con el equipo de compras y con negocio, porque entre los tres vamos a ser capaces de resolver un problema, de mejorar un KPI, de cambiar algo. Pero si trabajamos con un equipo, y creo que el concepto de trabajar en equipo es otro elemento que lo incorporo siempre, siempre. El concepto de alguien que se piense que puede hacer algo de manera única, sin interactuar con los demás, o el departamento de compras que no es súper abierto y honesto con toda su comunidad de proveedores, creo que no tiene sentido en ningún momento de la historia y menos en este momento de la historia. Diálogo. Hay que tener ese diálogo abierto, totalmente. Sí. Porque si no, efectivamente, seríamos nichos y los nichos no funcionan. No funcionan de ninguna manera. Y si nos volviéramos 20 años atrás, ¿qué le dirías a Miguel? Fue ayer. Es que ha pasado todo tan rápido, y yo es lo que os decía, o sea, yo soy un apasionado de lo que hago. O sea, en el fondo, Se nota. yo creo que el hecho de cuando yo quería aprender algo, como digo yo, no digo yo, porque no, es el concepto del yo, a veces parece que ponemos mucho el yo. Para mejorar o cambiar la función es el hecho de estar siempre a la vanguardia de la técnica, que es un eslogan o un claim dentro de Audi, por ejemplo, ¿no? Escuchando activamente a empresarios, empresas y proveedores, podría estar 100 años más haciéndolo. Podría estar 100 años haciéndolo. Entonces, no lo sé, quizás a veces he puesto, a veces se dice, mucho foco en la parte profesional, dejando un poquito la parte privada o la parte de cuidarte tú más, porque uno de los elementos, un hándicap de mi experiencia en Estados Unidos y México, es que hacías el horario de allí
y el horario Sí, europeo. Con lo tremendo. cual, algún día o varios días, despertarse a las 3, 4 de la mañana lo aguantas, pero creo que las dinámicas que no te permitan tener un cierto cuidado personal, si uno no está bien de esto, ya no digo físicamente, pero de esto, es imposible que tú puedas dar lo mejor de ti mismo y sumar en cualquier compañía en el KPI o en el elemento de palanca de negocio que te toque. Entonces, no lo sé. Yo es que he disfrutado mucho y se me ha Se pasado nota, se nota, volando. Carlos. Es muy importante disfrutar. Uno tiene que hacer lo que le gusta. Es que si no, no merece la pena. Es un lío. Estar haciendo cosas por castigo, no tenemos edad ni ganas. ¿No? Dinos algo que se te quede en el tintero para antes de la última pregunta. Algo que nos quieras regalar. Mm, Yo creo que la dirección de compras es una dirección que tenemos que ser pues, como emprendedores, innovadores. Tenemos que ser frikis de la innovación, tenemos que tener cero miedos, tenemos que ser capaz de introducir todo lo nuevo que hay fuera. Es lo que te digo, creo que es el gran elemento o mantra que llevo años persiguiendo para que la gente joven venga, ¿no? Porque no conoce lo que hacemos. Creo que tenemos que ser mucho más marketingianos en explicar lo que hacemos, cómo lo hacemos. Tenemos que cambiar. O sea, yo creo que, y he ido algunas veces a sitios que dices, oye, si es que si tú solo enseñas números o curvas de Pareto o lo que sea, y ves que la audiencia nos apasiona, oye, para mí somos una gran palanca de cambio, o podemos serlo. Entonces, Claro. oye, ¿por qué no cambiamos un poquito la manera de comunicarnos y de interactuar y demás? Es una gran obsesión que tengo desde hace muchos años en todo lo que es el ámbito de compras, en todos los foros de compras a los que voy. Insisto, yo creo que al final es un tema de me moriré, pero pelearé para que la función y el rol sea cada vez mejor valorada y esté mejor posicionada, porque creo que es estratégica y clave. Ya está, ya está. Entonces, sería un poco mi frase final, no lo sé. Me ha gustado muchísimo la entrevista contigo. Me ha gustado mucho el poder conversar, no en un pasillo, no después de una conferencia. Y me ha gustado mucho lo que transmites. Estás transmitiendo mucha energía y sobre todo que hables de las futuras generaciones es muy importante. Hay que atraer a que no somos muertos, estamos muy vivos y haciendo cosas muy importantes. Hay una pregunta última que siempre hacemos, que es, ¿a quién nos recomendarías para traer aquí? ¿Alguien que tenga alguna historia o que tenga alguna visión que merezca la pena ser escuchada? Mira, yo últimamente que estoy en varios temas de network y de foros de compras. O sea, de todo se aprende lo que te decía, pero es lo que te decía, hay gente que dices, hay veces te encuentras con directores de compras que tienen, no sé si la palabra es aura, pero perfiles diferentes, ¿eh? No sabría decirte, no sabría No deciros, sabes. pero últimamente, pues de un Jordi Soriano que está en Veolia, que la verdad es que le conozco desde hace un año y me parece que la manera o la pasión con la que él hace las cosas transmite muchísimo y es muy diferente a veces al mundo rígido y demás historias. Hay muchos, ¿eh? Porque creo que estoy conociendo el último año y poco que llevo aquí de vuelta a España gente muy buena, Vanessa Peperel también. Muy buena. Es lo que te decía, que tengo muchos referentes, porque en el fondo es cuando tienes momentos o conversaciones un poco más tranquilas y pausadas y conoces a las personas, no al empresario o a su trayectoria, es cuando lo que te digo, que para mí me permite, pues esto, pivotar, oye, esta idea me ha gustado, voy a intentar transmitirla a mi organización, voy a pelear, voy a doblegar las resistencias. Pero tiene estas dos personas, y hay muchas más, ¿eh? Pero es que luego todos los demás que conozco unos cuantos y muchos, no Luego quiero, no, nos no pasas una quiero, lista. Aquí no quiero que se, entramos todos. se No, ofendan, no quiero que se ofendan, ¿eh? no se ofenden. No, entramos todos. Darte las gracias otra vez y nos vemos en los foros de compras y nos vemos en los concesionarios de Volkswagen. Joaquín, gracias por tu tiempo, gracias a vosotros, ha sido un placer y cuidaros mucho.